buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esto que es Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la TV Pública Mendocina. Soy Augusto Grilly Fox y durante este ratito vamos a estar analizando distintos ejes temáticos de la actualidad y la coyuntura en materia de política internacional. En esta ocasión tenemos temas específicos como lo que hace a la formación de gobierno de Italia después de la crisis por la renuncia de Giuseppe Conte, además de la actualidad en materia política en el Ecuador, donde se va a vivir un balotaje el 11 de abril, en las diferencias que ha quedado sobre todo entre Yacu Pérez, el candidato indígena, con Guillermo Lasso, este banquero referente de los holding en Ecuador. Por otro lado, trabajaremos una entrevista en profundidad sobre este juicio político que se ha llevado adelante con Donald Trump, el segundo juicio político, primer presidente de los Estados Unidos en la historia que atraviesa dos juicios políticos por desarrollos y desempeños en su gestión. Para esto vamos a estar con Mauricio Zabalza, un periodista argentino, radicado en Nueva York, que está a disposición justamente para trabajar las distintas actualidades de este proceso que se ha llevado a cabo en Washington. Además, vamos a trabajar sobre lo que es medio ambiente con el aporte de Constanza Soler, que nos hace todas las semanas. En esta ocasión sobre lo que representa la cotización del agua en la bolsa de Wall Street, además de la propuesta en materia de cine, la cual utilizamos para interpretar un proceso histórico, que esta semana no contamos con luz, dado que se ha tomado unos días, la otra semana vamos a estar de vuelta con ella, pero en esta ocasión la vamos a trabajar juntos y ahí vamos a tratar de desmenuzar un poquitito esta película que es Novecento, una película que es una coproducción italiana, alemana, francesa, que tiene sus complejidades, pero la verdad que es una propuesta fabulosa para darse ese ratito de analizar y de poder entender, interpretar las distintas características políticas, sociales, económicas de los diferentes países. Pero ahora vamos con un pequeño video para adelantarte lo que se viene en este programa. Como te anticipaba, vamos a analizar los distintos temas coyunturales que se han dado durante esta semana y vamos a partir desde Ecuador. En Ecuador te comentábamos que en febrero se dieron las elecciones presidenciales, donde dieron como resultado principal el triunfo de Andrés Arauz, quien quedó con casi 33 puntos. Para esto nos vamos a Ecuador y de esta forma vamos analizando qué es lo que nos ha ido dejando este proceso electoral en el cual Yacu Pérez, el candidato indígena, ha quedado hoy por hoy con poco más de 19 puntos por debajo de Guillermo Lasso, quien es el candidato de los holding. Muchas diferencias se han dado que hubo un acuerdo en principio, el cual planificaba justamente una revisión de dicha elección en 16 de estados, departamentos podríamos decir, y el 50% era el 50% y el 100% en la provincia de Guayas, la que justamente era un lugar firme del candidato de centro derecha, Guillermo Lasso. Este acuerdo se cayó en un principio por las disidencias en tal desde el lado de Guillermo Lasso. Ahí empezó a existir una ida y vuelta y el problema más grave se generó justamente por parte de la Comisión Nacional Electoral del Ecuador, la cual no pudo sostener una lógica planificada desde la propia estructura. ¿A qué nos referimos? Ellos tienen 5 miembros, no pudo generarse un acuerdo, 2 miembros se manifestaron a favor del recuento, 1 miembro se manifestó en contra, otro se abstuvo y otro se retiró de la reunión. Ese es el contexto político que se está viviendo en Ecuador, donde también las denuncias son muchas, donde hay idas y vueltas entre los candidatos, donde han criticado varios la posición de Yacu Pérez en el sentido de que está generando denuncias muy graves contra referentes como Rafael Correa, que están radicados en Bélgica, donde habla de una sombra permanente. ¿Qué es lo que plantea justamente el espacio de Arauz? Es que ¿por qué sería eso cierto si no está radicado en el país? Si de hecho ellos denuncian una persecución política
hacia el 2 veces presidente del Ecuador. Por otro lado, comentarte también que en este contexto el candidato que triunfó en las elecciones, Andrés Arauz, se fue unos días a Nueva York justamente para generar vínculos con lo que representa la comunidad ecuatoriana en los Estados Unidos. Esta comunidad en Estados Unidos representa la más grande en el exterior y es justamente donde ha tratado de ir a buscar el apoyo para lo que va a ser este balotaje que se va a llevar a cabo el 11 de abril. También aprovechó Arauz para hacer referencia de que esperaba un comportamiento lógico a la altura de las circunstancias tanto de la Comisión Nacional Electoral como de la OEA, en sentido de que no vayan a retrasar los plazos del balotaje ni que vayan a existir ningún tipo de artimaña que pueda llegar a perjudicar al sector triunfante. De esta forma también podemos analizar que en el viaje de Andrés Arauz generó contacto con algunos actores del Fondo Monetario Internacional, donde se dio dicha reunión. En ese sentido llegaron críticas desde el gobierno de Lenín Moreno, entendiendo que planteaban que no es un gobierno que sea entrante porque falta la segunda vuelta, de que se estaban tomando muchas atribuciones. Este es el contexto en el que se está encontrando toda esta previa electoral de la segunda vuelta. Situaciones complejas, candidatos que están generando denuncias, realidades en las cuales se están echando culpas de distintas irregularidades. La realidad es que es compleja, las diferencias entre ambos votantes es de alrededor de 20.000 votos y lo que puso en una situación más grave esto fue justamente la posición de no generar una revisión, sino esperar que la Comisión Nacional Electoral se manifieste sobre los resultados y desde aquí es desde donde pueden los candidatos hacer presentaciones legales para tratar de abordar estas temáticas que se están dando. ¿Qué se espera? Justamente que Yacu Pérez genere algún tipo de denuncia en relación a la no verificación desde su punto de vista de los procesos electorales llevados a cabo, dado que él denuncia un acuerdo político entre los sectores más poderosos, empresarios y políticos del Ecuador. Así que vamos a estar siguiéndolo al tema. Esto promete traer mucha más tela para cortar, sobre todo entendiendo las denuncias que puedan llegar a aparecer, como te comento, por parte del candidato Pachacuti, Yacu Pérez. Por otro lado, nos metemos en lo que hace referencia a Italia. Mucho hablamos, de hecho entrevistamos hace un par de semanas justamente a Marcelo Romanello, con quien tratamos de analizar un poco la actualidad política y ahí nos empezamos a encontrar con distintas realidades. Vimos un Giuseppe Conte, el ahora ex primer ministro, que presentó una renuncia con el objeto, la intención de ser ratificado. No pudo generar una formación de gobierno. De hecho, se empezaron a generar muchas especulaciones de que si había existido una especie de golpe institucional preparado por Matteo Renzi, ex primer ministro, Sergio Mattarella, presidente de la Nación, y el propio Mario Draghi, en el sentido de que llega un salvataje de 209.000 millones de euros a Italia y la intención del presidente era que no los trabajase Giuseppe Conte, que para esto tuviese que tener un respaldo más amplio, y es acá donde aparecería esta figura de Mario Draghi, un tecnócrata que tiene un enorme grado de apoyo. De hecho, vemos en el Congreso que las cantidades con las que lo han acompañado han sido muy elevadas. Estamos hablando de que en diputados tuvo alrededor de un 90% de acompañamiento y en el Senado más del 80%. Estamos hablando que lo coloca Mario Draghi entre los 5 gobiernos con mayor apoyo parlamentario en la historia de Italia. Esto tenemos que analizarlo también en el contexto del discurso que él planteó al recibir este apoyo que además fue manifestado también por el Vaticano, por el Papa Francisco, por distintos referentes europeos como lo es Angela Merkel, como lo es Manuel Macron, y justamente él trató de erradicar un discurso en el cual hablaba y posicionaba la lógica europeísta, donde planificaba a Italia dentro de la Comunidad Europea. Hizo un juego de palabras en el que hacía referencia a que Europa sin Italia no era Europa y Italia por afuera era menos Italia. Entonces es ahí donde también radicó propuestas concretas en materia de medio ambiente, pero el principal eje lo radicó en relación a la situación actual que se ha generado en materia sanitaria. Nuevas planificaciones a nivel vacunatorio, generar nuevas infraestructuras para poder avanzar con una reconstrucción. En todo momento pudimos identificar un discurso de posguerra o de guerra, en el sentido que identificaba al coronavirus como el enemigo fundamental y que los daños que habían generado no eran nada más que sanitarios, sino económicos, sociales, educacionales y culturales. Es acá donde la posibilidad concreta la tiene. Hoy está
formando gobierno hasta con el propio Salvini, con quien ha tenido diferencias muy grandes. En este gobierno, que no va a ser fácil, justamente por la amplitud y la representatividad que tiene, va a tener desde una ala de derecha muy marcada, con muchas denuncias por populismo, y por otro lado va a tener a la centroizquierda en un eje que también van a tener todos participaciones en los distintos ministerios. Por el lado de los ministerios es interesante también identificar la creación de un ministerio muy enfocado a lo que es el desarrollo del medio ambiente, pero con definiciones técnicas. Se habla de que Mario Draghi es un tecnócrata justamente por sus antecedentes. Él ha sido presidente del Banco Europeo, ha sido gobernador del Banco Italiano, como ellos le llaman, y ahora se encuentra con este desafío concreto en el cual de los 23 ministros ha colocado 8 ministros que son específicamente técnicos, que no vienen de la política. Por otro lado, otros 15 ministros que vienen de los distintos espacios políticos, los cuales han acompañado esta designación de primer ministro en Italia. Así que va a ser interesante ir analizando cuáles son los primeros pasos de un Mario Draghi que sin duda se encuentra con problemas muy concretos en materia de migración y con problemas más concretos a nivel interno para poder tomar medidas. Va a ser un tire y afloje entre sectores socialdemócratas y de derecha, que van a estar justamente trabajando temas que son muy sensibles tanto para la sociedad italiana como para la comunidad europea, entendiendo de que Italia es uno de los países receptores desde África de inmigrantes. Y es ahí donde Mario Draghi va a tener uno de los principales desafíos a nivel político interno y sobre todo también con la propia comunidad europea para conseguir cooperaciones y compromiso. Pero de esta forma le vamos dando un cierre, pero lo vamos a seguir trabajando para ir identificando de qué se trata estos gobiernos de técnicos con apoyo de sectores políticos, pero que están respaldados principalmente en experiencias administrativas. Vamos a un pequeño corte, no te vayas, porque en el próximo bloque vamos a estar en contacto vía Skype con Mauricio Zabalza, analizando en profundidad la actualidad de los Estados Unidos, justamente interpretando qué nos ha dejado este proceso de impeachment que se ha dado con Donald Trump por segunda vez desde que él fue presidente. No te vayas. Como te anticipé, en esta ocasión vamos a trabajar en profundidad la actualidad en relación a este segundo juicio político, este segundo impeachment que se le ha realizado a Donald Trump justamente por mal desempeño en relación a sus funciones como presidente. Para esto estamos en contacto vía Skype con Mauricio Zabalza. Él está radicado en Nueva York y con él vamos a analizar la actualidad en Washington, por eso nos vamos para allá. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Días, con un poco de nieve y un poco de frío. Bien, se ve. Desacostumbrados, porque realmente ha sido bastante bravo el viento. De hecho, creo que estamos en 3 bajo cero. Bien, la verdad por ahí hasta se complica un poco para lo que es la actividad propia, convencional de Nueva York, ¿no? Sí, pero no se cerraron las escuelas, porque no cayó en realidad tanto. Lo que pasa es que, claro, hay tanta nieve acumulada días anteriores que esto hace que un poco se complique todo. Bien. En cuanto al juicio político, lo que decías, nos dejó un mal sabor, ¿no? Aunque todos sabíamos que era el resultado que iba a salir de esa manera, que Donald Trump iba a salir justamente no culpable de este juicio. Y nos dejó un mal sabor, en realidad, por ahí por la posición del Partido Republicano en el Senado, ¿no? Después de que votaron casi todos, faltaron 10 votos para completar el juicio político, Mitch McConnell, que es el líder del Partido Republicano, dijo que justamente era culpable, a pesar de haber votado no culpable, era culpable y el presidente sabía que había mandado toda esa turba de gente justamente a saltar al Congreso. Pero como ya no era presidente, no correspondía justamente culparlo porque ya no era presidente y hacer eso. De cualquier manera, hay que recordarle a la gente que es una trampa que hizo Mitch McConnell, el republicano, era presidente Donald Trump,
ellos cerraron el Senado y no se pudo hacer las votaciones y no se pudo hacer las reuniones para proseguir este juicio político. Esa fue la trampa y finalmente eliminaron a Donald Trump, que va a ser candidato en 4 años, si no tiene procesos, por supuesto, que tengan que ver con la justicia ordinaria. Bien, de hecho, si analizamos un poco, me quedo un poco con estas palabras que dijo Hillary Clinton en relación a que se entiende que el Senado es quien debe realizar justamente o cumplir el rol de jurado, y Hillary Clinton hizo referencia a que sus cómplices son los que lo deberían tener que juzgar. Comentamos que 50 senadores demócratas votaron a favor de la condena y solamente 6 republicanos fueron los que votaron a favor, por lo que faltaron 14 para poder llegar a una condena efectiva. ¿Qué impresión te genera a vos esto de que exista una complicidad de lo que es el sectorialismo político, digamos, en los Estados Unidos? Evidentemente no se puede cambiar la Constitución, está preparada en esos términos justamente para destituir a un presidente. Ahora, hay que decir la verdad, de los juicios políticos que ha tenido Estados Unidos, como Andrew Johnson, como Bill Clinton y el mismo Donald Trump, nunca había sido tan abrumadora la mayoría a favor de condenarlo, porque hay que tener en cuenta, la votación ganó la mayoría por amplios votos, justamente. El punto es, bueno, tener esos 2/3 que permite la Constitución para destituir a Donald Trump. El tema es, todos estaban diciendo, incluso en el mismo arco republicano, que se defienda la justicia ordinaria. De hecho, van a empezar justamente los juicios. No hay que recordar que hubo una llamada amenazante al encargado del estado de Georgia en cuanto a la parte electoral, tratando de apretarlo, justamente una llamada que quedó grabada, que todo el mundo lo pudo escuchar, para que cambiara los votos directamente, para que hiciera un cambio de votos, un cambio de número. Así que no va a ser tan fácil, ¿no? Teniendo en cuenta también el problema que va a tener por los impuestos acá, por la fiscal del estado de New York, Leticia James. Así que me parece que de cualquier manera esta victoria momentánea que tiene el expresidente Trump por ahí no le va a hacer dar tantas sonrisas en el futuro si realmente todos estos procesos se llevan a cabo, ¿no? Mauricio, y en relación a la proyección política de Donald Trump, ¿cómo lo ves a él en relación a que a las últimas estadísticas que han brindado le dan en teoría un respaldo para seguir liderando al Partido Republicano? ¿Crees que puede llegar a ser la persona que represente a los republicanos en las próximas elecciones? ¿O entendés que por ahí los otros senadores como Ted Cruz, por ejemplo, que han manifestado ambición también de conducir a los republicanos, pueden llegar a querer pelearle ese rol de acá a las próximas elecciones presidenciales? Mira, partamos por el tema de los votos. Los votos no fueron mayoría justamente porque le tienen respeto a los votos al Partido Republicano y realmente no se quieren escapar de los votos. Por eso es que justamente lo absuelven en esta cuestión. En cuanto a los demás, mira, Ted Cruz en esta nevada, en este frío que dio justamente el estado de Texas, cometió un error garrafal. Se fue a Cancún con sus hijas, con su mujer, y obviamente le sacaron fotos en el avión. Eso hizo que se tuviera que regresar y decía, no, solamente fui a acompañar a mis hijas, como si fuera un padre modelo, pero todos saben que no fue así, que se fue a vacacionar, mientras en Texas morían 20 y pico de personas por el frío y por esta cuestión de no tener electricidad durante casi 48 horas en todo el estado de Texas. Por otra parte, Nikki Haley, que era una de las grandes candidatas que se podía ver, que podía ser para la próxima elección si el presidente Trump no iba, justamente, ella se apartó del gobierno de Trump y dijo que realmente no se había dado cuenta con qué persona había estado trabajando durante muchos años. Así que hay algunas figuras del Partido Republicano que por ahí de pronto podrían estar en el lugar de Trump, pero lo cierto es que hoy por hoy el líder va a ser Trump y hay encuestas que están diciendo de que una amplia mayoría de republicanos que votaron republicanos volverían a votar nuevamente a Donald Trump. Bien, en relación a lo que es el Partido Demócrata, si nos metemos un poquito en lo que ha sido este corto rol que han tenido como oficialismo, ¿vos creés que existió también un apuro por cerrar el juicio político por parte de los demócratas para no entorpecer la gestión de un Joe Biden que bastante complicado se encuentra con la gestión por el coronavirus? Lo que pasa es que me parece que Nancy Pelosi del Partido Demócrata hizo lo que tenía que hacer. Metió el impeachment, el juicio político en el momento adecuado
cuando estaba en funciones aún Donald Trump. Esto hay que decirlo. Y el Senado cerró sus puertas. Por eso digo que hay una trampa ahí justamente en el voto. Pero imagínense, si no se puede hacer esto en la última parte del gobierno de alguien, le deja también el tiempo bueno para que cualquier presidente en los últimos meses de su gestión pueda hacer cualquier cosa y no pueda ser enjuiciado y no pueda manchar su legado. Así que no me parece que haya estado mal el Partido Demócrata apurando justamente a los 2 días del asalto al Capitolio que tiran el juicio político. Bien, en relación a los distintos indultos que generó Donald Trump, ¿qué sensación terminó generando en Estados Unidos? Porque se habló de una cantidad muy elevada y de casos muy emblemáticos. ¿Tuvo algún tipo de repudio, tuvo críticas o pasó como lo hacen todos los presidentes? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que si casi la mitad del país lo votó y uno ve a muchos de aquellos que lo votaron justamente que todavía creen que hay un fraude, hay que tener en cuenta que estamos en un país dividido, ¿no? En cuanto a aquellos que sí, que votaron al Partido Demócrata, por ahí la tienen un poco más clara, es que realmente los hechos han sido claros, ¿no? A muchos medios de comunicación y muchos también líderes políticos han creado muchas teorías conspirativas que han hecho que, por ejemplo, mucha gente del país crea ciertas y determinadas cosas y que por ahí todavía no esté envuelta en la realidad. Realmente tenemos un futuro complicado. De hecho, estaba viendo en una de las cadenas grandes de televisión, está haciendo un informe diciendo un país dividido, que va a estar difundiéndose este fin de semana. Y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con qué va a pasar y cómo va a ser el legado. Por cierto, que Biden no la está teniendo fácil porque se encontró con un gobierno que no tenía vacunas, por ejemplo, y me parece que esa era justamente la prioridad. Así que está haciendo todas las gestiones y por eso están vacunando más de 1 millón de personas por día, justamente para empezar a acelerar todo el tiempo que se perdió en el 2020 y también usando las mascarillas. Otra cosa que se perdió en el 2020 porque con un legado de casi 500.000 personas muertas, realmente hay que ver que el gobierno de Trump hizo las cosas muy mal, al menos en la parte sanitaria. Mauricio, la última pregunta que te hago en relación a la proyección de Donald Trump y la relación con el gobierno. ¿Lo ves como candidato a legislador en las próximas elecciones o no te lo imaginas en ese marco político? No, Donald Trump directamente va por la presidencia. No me lo imagino en la Cámara, aparte yendo todos los días, no tiene las mismas luces. De hecho, con este juicio político nos enteramos, por ejemplo, de que existen otros legisladores como Raskin, que fue justamente quien defendió la parte demócrata, ¿no? En el juicio político, y que, por ejemplo, no era una persona conocida. Yo no creo. Me parece que la cuestión de ser presidente de Estados Unidos es algo muy importante y obviamente que uno queda en la historia. De cualquier manera, el presidente Trump está en la historia, pero bueno, hay que ver también con qué vara se va a jugar la gestión, que para mí en muchas cuestiones ha sido bastante deficitaria. Bien, Mauricio, te agradecemos mucho, un amigo de la casa, Mauricio Zabalza, una alegría siempre poder analizar con vos, sobre todo por la claridad conceptual que tenés para poder interpretar por ahí cosas que nos parecen lejanas, pero vos lo hacés sentir muy claro y muy sencillo por la capacidad que tenés. Así que te agradecemos y estamos en contacto dentro de pronto. Abrazo grande, a disposición. Con nosotros Mauricio Zabalza, justamente dándonos su interpretación, su perspectiva en relación a lo que dejó este segundo juicio político, este segundo impeachment, a un Donald Trump que se fue como entró, polémico. Y también analizábamos un poco todo lo que ha dejado este proceso en el sentido de cómo se proyecta, cómo se posiciona. Vemos un Donald Trump que también va a tener que atravesar otros procesos legales en relación a evasión impositiva, entre otros motivos. Él ya radicado en la Florida, justamente por diferencias impositivas, en un estado que hay un gobernador que es republicano, así que va a ser complejo. Sin embargo, la realidad hoy por hoy en los Estados Unidos, sin duda, es la reactivación económica por los efectos de la pandemia, además de tratar de generar buenas campañas de vacunación, dado que el proceso que tuvo Donald Trump fue bastante malo. Y es acá donde se plantea y se planifica justamente un proceso en el corto y mediano plazo que pueda ir erradicando lo que genera esta pandemia. Así que de esta forma le agradecemos nuevamente a Mauricio Zabalza
que nos haya brindado este ratito para poder analizar, interpretar lo que representa este segundo juicio político en el contexto de lo que es el inicio de la presidencia de Joe Biden. De esta forma nos vamos a un pequeño corte comercial y no te vayas, que venimos dentro de muy poquito con una propuesta en cine que es, la verdad, genial. No te la pierdas, la verdad que es interesantísima. Y por otro lado, lo que nos trae Constanza Soler en materia de medio ambiente, que la verdad que lo que nos trae en esta ocasión es interesantísimo porque es un recurso valiosísimo al cual ya se lo está evaluando, se lo está cotizando. Así que quédate ahí, que en un momento estamos de nuevo con vos. Cumplimos 80 años junto a vos, siempre con un mismo objetivo: cuidar tu mirada. Ducci Ópticas, mucho más que ver bien. Somos M&R, tu empresa de servicios en chapería y pintura. Con calidad y calidez, brindamos soluciones personalizadas para tu vehículo. Último bloque de Enlace Internacional. Como te anticipé hace un momento, tenemos la propuesta a nivel medioambiental. Para esto hemos estado en contacto con Constanza Soler, quien es nuestra columnista, y ha escogido un tema que la verdad que es interesantísimo, que es justamente esta discusión que se está dando sobre los recursos, sobre el agua particularmente, y su cotización en Wall Street. Para esto ha realizado un análisis en profundidad para entender de qué se trata, qué representa este fenómeno, si es algo positivo o algo negativo, y qué es lo que proyecta en relación a lo que viene, que el agua como recurso ya tenga una cotización en bolsa. En este espacio en el que proponemos justamente para discutir estos temas desde lo más común, desde lo más sencillo de ver cómo podemos comprometernos con el medio ambiente, entendiendo que todos aportando nuestro granito de arena podemos reinterpretar un poco esta lógica que nos planifica, que nos da los desafíos ambientales, justamente proyectándolo no simplemente para nosotros, para nuestros hijos, para la gente que venga y para vivir en un mundo mucho mejor. De esta forma vamos a escuchar lo que hoy nos trae Constanza Soler. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este segmento que, como cada sábado, nos dedicamos a hablar de los temas comunes que hacen a nuestro medio ambiente, a nuestra casa común. En esta oportunidad con un tema que ya veníamos hablando y dimos un pequeño dato cuando hablamos de los humedales, en el Día Mundial de los Humedales. Lo tiramos a modo así de al pasar, pero en realidad porque queríamos trabajarlo a fondo. Hoy vamos a estar hablando de eso. Nada más y nada menos de una noticia que se conoció hace unos pocos meses y que realmente es escalofriante. Y es que el agua empezó a cotizar en las bolsas, en la bolsa de Wall Street. Esto que parece una noticia de una película apocalíptica de esas de ciencia ficción, en realidad es una realidad y cada vez más certera y más cercana. Lo que hay que entender es que en las bolsas empiezan a cotizar aquellos productos que tienen una expectativa de suba de valor en un futuro cercano. Hasta hace unos meses, para el mercado estadounidense, el agua no entraba en esa lista de productos como el petróleo, el oro, etc. Pero de un momento a otro sí. Y hoy el agua, ese recurso que parece infinito pero que claramente no lo es, cotiza en la bolsa de Wall Street. Cuando un producto además tiene expectativa de suba de valor, bueno, cuando la oferta no alcanza para cubrir la demanda. Entonces, atentos. Lo que es importante entender con esta noticia significa que el mercado financiero, por primera vez en la historia, empieza a ver como una probabilidad que el agua en un futuro cercano va a escasear. Es decir, es un recurso que tarde o temprano, y más temprano que tarde, va a faltar. Y por eso este bien que debería ser para todos y todas en este mundo, pero que claramente no lo es,
empieza a cotizar como un bien más. Un bien más, como hablábamos, como el oro, el petróleo. Como verán, la situación es realmente preocupante y hay que determinar cuándo y en cuánta magnitud esa agua va a faltar, ese agua va a faltar. Bueno, Mendoza es realmente el ejemplo de lugar de escasez de agua. La verdad es que no solo a la crisis ya de la naturaleza, sino también por una crisis que tenemos para poder responder a esa escasez de agua. La verdad es que nuestro sistema hídrico es obsoleto, necesita una actualización, necesita ser trabajado como una política de Estado, porque, por ejemplo, Mendoza, y a pesar de la gran conciencia que tuvo en aquella manifestación popular en contra de la modificación de la 7722, de la ley 7722, también tenemos algunas falencias ciudadanas, como por ejemplo la cantidad de multas que nos hacen a los mendocinos por derrochar agua, por ejemplo, lavando las veredas, lavando los autos, etc. Entonces, la verdad es que la noticia es escalofriante y que preocupa mucho, porque realmente nos hace entender, nos grafica lo que está pasando con el cambio climático y hacia dónde nuestro planeta está marchando. Si no hay cambios radicales, la destrucción de nuestro planeta y de nuestra propia especie es también cada vez más cercana. Así que bueno, los dejamos reflexionando en casa y seguramente, como siempre, vamos a estar ampliando el tema. Nos vemos luego. Chau, chau. Escuchábamos las palabras, la propuesta justamente de Constanza Soler, donde interpretábamos un poco esta letra fina de qué quiere decir o qué representa justamente la valorización en bolsa justamente del agua, en este caso en Wall Street. Cerrando lo que es la propuesta de medio ambiente, metiéndonos en lo que es esta propuesta cinematográfica que hacemos para interpretar algún proceso histórico. En este caso hemos traído para vos la película Novecento. Esta película, que es una coproducción francesa, italiana, alemana de 1976, tiene varias particularidades, en la que para empezar te cuento que tiene una duración de 314 minutos, no te asustes con esto, al contrario, porque lo que te brinda, lo que te propone es un recorrido de la idea de la propuesta política, social, sociológica, cultural de Italia desde 1901. Esto está narrado desde el día del nacimiento de dos personas en el campo en Italia, donde uno se encuentra en una situación cómoda, hijo de los dueños de los patrones de estancia, el otro un campesino, y van confluyendo una amistad durante todo el film, en el cual se van dando relatos de las distintas situaciones. Podemos identificar claramente las penumbras que pasan los sectores campesinos en Italia. Vemos cómo el proletariado se va arrimando justamente a la interpretación del comunismo, las reacciones y el financiamiento que proponen justamente los sectores de poder hacia lo que eran los sectores fascistas para frenar esta ola que representaba a los sectores comunistas de los proletariados. Se va dando todo un proceso muy rico, sobre todo también se puede analizar lo que es el fin de la Primera Guerra Mundial, las secuelas que va dejando y las distintas interpretaciones que se van generando. Es una película dirigida por Bernardo Bertolucci. La verdad que tiene una carga ideológica muy grande, pero justamente ha sido una pieza de culto del cine. Tiene protagónicos como los de Robert De Niro, como los de otros actores que también generan aportes muy concretos, muy reales a una pieza que la verdad no tiene desperdicio. Si bien, como te comento, tiene una duración muy amplia, la podés ver a esta película en plataformas, en este caso como lo que es Amazon, donde podés hacerte las pausas justamente para animarte a un film que te va a ayudar a poder entender qué pasa hoy en Italia, de dónde viene esta república que, unificada como está hoy, es bastante nueva, y para poder entender un poco esas mañas, esos vicios, esa cultura, esa idiosincrasia que trae Italia, tenés una propuesta óptima que es este trabajo
como te comento, que ha traído, que nos ha dejado, mejor dicho, Bertolucci, en el sentido de que la verdad que hace un transcurso muy rico, muy interesante, con distintas perspectivas, que terminó siendo una joya del cine. Así que te dejamos a vos la propuesta, tenés un lindo fin de semana como para ver si querés irla viendo por pedazos. La verdad que, para mi gusto por lo menos, una de las películas más interesantes como tales, sacando lo que es series que hemos propuesto, sobre todo por la riqueza que plantea, que genera. Así que de esta forma te dejamos dicha propuesta y te esperamos la semana que viene en esto que es Enlace Internacional, justamente para analizar la coyuntura, para ver qué es lo que nos deja la política internacional, de qué forma se vincula con Mendoza y poder analizarla entre todos justamente para encontrarle la vuelta y hacerla un poco más amable. Muchas gracias y hasta la semana que viene.